La caída en el tiempo, por Émile Cioran. 1. Cioran, filósofo de la lucidez alucinada. Publicado originalmente en 1966, La caída en el tiempo es el quinto libro escrito, 7 hasta la fecha, por E.M. Cioran, filósofo rumano de lengua francesa, radicado en París desde hace 40 años. Su currículum lo constituye sus incansables lecturas sobre místicos, filósofos de la antigüedad clásica, personajes y hechos históricos, sus múltiples experiencias con los hombres de todos los días, vagabundos, porteras, campesinos, viajeros, y las acumuladas durante los viajes que emprendía en bicicleta por Europa. Su cada vez mayor acercamiento al budismo y su furibundo anticristianismo, su pasión por las anécdotas sobre el hombre y los mecanismos que lo han llevado al poder y a la catástrofe, a la gloria y a la abyección, a la santidad y al fracaso como ser humano. Su admiración por los suicidas, Meister Eckhart, Saint-Simon, Rilke, entre otros. Sus fobias contra el optimismo teilhardiano, Hegel, el existencialismo, por ejemplo. Sus vagabundeos nocturnos alrededor del Jardín de Luxemburgo, charlando con Gabriel Marcel, con Beckett, con Michaud y con Susan Sontag, con Octavio Paz, por no citar sino algunos de los que, como Cioran, gustan y gustaron de conversaciones donde lo nimio y lo trascendente, lo tópico y lo extraordinario se confunden sin dificultad. Y, finalmente, su don de observación, su sentido del humor y su ironía poco comunes. Conversador y curioso irremediable, amigo solícito, habitante obstinado del barrio latino. Émile Cioran es, no obstante, un solitario, un exiliado, un humanista que odia a los hombres y que confía en el individuo, un idealista que cree en el poder de la idea y niega todos los sistemas filosóficos, un escéptico que se permite, como único placer, y aún así no publica sino cada 4 o 5 años, la escritura. No en balde, Saint John Perse lo consideró uno de los más grandes escritores franceses desde la muerte de Paul Valéry. En efecto, acercarse al pensamiento de Cioran en el idioma francés es un deleite, y si a lo puramente estilístico agregamos el efecto tonificante que tienen su sarcasmo y su afán destructor, y el poder de dejarnos, en tanto lectores, definitivamente entregados a la reconsideración de todos nuestros asideros mentales y morales, se comprenderá por qué no es un filósofo de masas, sino de conciencias, y por qué su vigencia no depende de ninguna corriente a la moda. Traducir la obra de Cioran al castellano, idioma que él ama en especial, constituye un reto, no tanto por la forma y la necesidad de apegarse a una suerte de literalidad en los términos que emplea, sino por lo difícil que a veces resulta conservar el ritmo de sus frases, el tono burlón que les imprime, una cadencia despreocupada que no lo es de ninguna manera. Sobre todo, que no se puede hacer literatura, que aunque a veces sus temas sean los mismos, hay siempre un matiz nuevo, un nuevo enfoque que revela mejor y con mayor profundidad. ¿Y cuáles son esos temas? La historia, en primer lugar, el hombre, la civilización, la religión, la nostalgia por la inocente primera, la nostalgia por la inocencia primera, pérdida irrecuperable, la herejía, la duda, el tedio, la muerte, la vida, la lucidez, la humanidad, su futuro, pasado y presente, la libertad, el ocio, Dios, el demonio, el poder, el tiempo. Temas que tocan a la metafísica, a la filosofía propiamente dicha, a la psicología, a la sociología. Movilidad de un pensamiento, hecho de reflexiones y de meditaciones críticas, que no vacila ante la contradicción. Es más, que se contradice por instantes tajante, cínicamente. Y es que Cioran está en contra de todo lo que pueda proporcionarnos una cierta seguridad, que tenga el menor asomo de solución, de acomodo, de arreglo, de quedar a mano. Dudar de cualquier sistema o doctrina, de cualquier certeza adquirida, aunque sea a través de la duda misma, mantenerse siempre lúcido, es decir, dudante, para no caer en los espejismos de las apariencias,
contra los cuales ya el budismo nos previene, en los errores de la sobrevaloración, en el autoengaño, lucidez de alucinado, en cierta medida, por la capacidad de burlarse de sí mismo y por la ofuscación que pone en denunciar, en negar, en destruir lo que se ha considerado como verdades eternas, aquellos mitos a los que aún hoy en día se aferra el hombre. El progreso y sus beneficios civilizadores, el cristianismo y sus efectos redencionistas, el conocimiento y su poder espiritualizante, la actividad, el trabajo como virtud salvadora, de regeneración o de salvación, la validez intrínseca de la existencia. La vida, dice Cioran, es un estado de no suicidio, y ante su exuberancia corruptora, el hombre reacciona inventando la historia, o sea, las guerras, las revoluciones, las conquistas, cualquier cosa que lo distraiga del horror inicial de haber nacido, y le dé la ilusión de ser él el amo y señor, no solo de los acontecimientos, sino también de todo lo que a la naturaleza se refiere, animales incluidos. El mundo en el que vivimos, mundo supuestamente civilizado, hiede, se pudre a ojos vistas. Es un mundo caduco por donde se le mire, con valores morales, religiosos y políticos, no menos caducos, y con muy pocas probabilidades de sobrevivir, dado que mientras más se acerca a su término, Cioran sueña con alguna catástrofe que sobrepase a las descritas por el Apocalipsis, más se ciñe a su mortaja, a las causas que lo empujan hacia su inminente caída. Y el hombre, también, caído ya una vez, caerá nuevamente, y entonces, fuera de la eternidad edénica, fuera del tiempo histórico, sobrevendrá la posthistoria. Pero no se trata, desde luego, de ningún futuro mesiánico, de ningún porvenir luminoso, sino de un estado de imbecilidad en el que nada acontecerá, ni siquiera esa especie de anulación búdica del ser en la nada. Sería demasiado fácil. Si hay algo a lo que Cioran escapa, es la facilidad a lo obvio, a lo sabido. Como no propone solución alguna a los problemas que aquejan al hombre, ni le da consejos para sacarlo del aprieto, antes bien lo fustiga, lo empuja a cultivar sus locuras, a exacerbar sus rabias y manías, este queda a merced de sí mismo, desenmascarado y desnudo, con toda una serie de interrogantes por único bagaje. ¿Acaso hubiera sido preferible no haber nacido? ¿Permanecer en la ignorancia y la inercia totales? ¿Qué ventajas se obtienen con ser consciente si la conciencia no ha sido más que fuente de ansiedad y de mal? ¿Qué sentido tienen los esfuerzos del hombre por afirmarse y realizarse si de por sí es un ser fracasado, un irremisible raté, haga lo que haga, diga lo que diga? Su desmesurado y enfermizo deseo de poder y de gloria son solo motivos de desastres, intolerancia religiosa, imperialismo, expansionismo, para él, para los demás y para lo que le rodea. Por algo Cioran lo considera una alteración de la naturaleza, un accidente debido a la falta de perspectiva, al aburrimiento o a un descuido del Creador. Pues Dios tampoco es confiable, incluso no se puede esperar nada de él, ni bueno ni malo, como no sea el pretexto para continuar creyendo que el hombre, el mundo, la vida y la muerte tienen un sentido, encierran un misterio, comportan una esperanza de inmortalidad. Nada tan peligroso como la tentación de creer, de pensarse principio y fin de la creación, centro de los designios divinos, de los propósitos de la naturaleza. Con su fiebre depredadora, el hombre ha transformado el paisaje, después de haberse deformado a sí mismo y a sus semejantes, y todavía sigue creyendo que mediante la ciencia y la técnica conseguirá más poder y más fama. Lo que no sabe es que se encuentra solo, que a nadie le interesan sus logros, ni siquiera al demonio, hastiado ya, al igual que Dios, de la estulticia humana, transformado de tentador en escéptico. Escéptico, el que reflexiona, examina, observa, sin afirmar nada, sin llegar a ninguna certeza, dispuesto siempre a dudar, a cuestionar, a suspender su juicio sobre cualquier cosa. Sí, la filosofía de Cioran tiende al escepticismo, pero hay demasiada pasión en ella como para que se la pueda definir tan escuetamente. Pasión por la lucidez, por la duda misma, por el descubrimiento y la búsqueda de lo esencial, por las utopías,
la insensatez y la ironía. Demasiadas paradojas también en el seno de un pensamiento que no se pretende moralizador y cuya coherencia está en la riqueza temática y lingüística, en su negación a dejarse convencer por doctrinas o a fundamentarlas. Los títulos de sus libros son en sí una actitud de rechazo a lo establecido, a lo que se considera normal como sujeto de reflexión filosófica. Breviario de podredumbre, silogismos de la amargura, la tentación de existir, historia y utopía, el aciago de Miurgo, del inconveniente de haber nacido. En La caída en el tiempo se habla de la aparición conjunta del mal y del hombre, de la huida del mal hacia el mito del progreso como fórmula para esconderse de sí mismo, de la imposibilidad de recuperar su inocencia original, de sustraerse a los efectos de la decadencia, a los mecanismos autodestructivos que ha puesto en marcha en su fiebre de posesión y de conquista. ¡Ay de los pueblos que se dejan seducir por los destellos de la civilización! ¡Ay del hombre que sucumbe a la unificación, del artista, más allá de la ficción de las palabras, desoye las voces de la multiplicidad! Mantenerse en perpetuo estado de vigilia, lúcidos y desengañados, he ahí la única posibilidad de aprender, algo que nos haga soportable la existencia y nos cure del miedo a la muerte y del horror de la fugacidad. Inclusive la enfermedad es un buen medio para mantenernos atentos, pues de alguna manera toda metafísica comienza con una angustia del cuerpo, que después se torna universal. En relación al artista, ser de excepción al que Cioran le concede de vez en cuando una mirada, según él solo, el poeta tiene el poder de modificar al ser, de acercarse a su inaprensibilidad. El ensayo sobre Tolstoy nos muestra a un lector que no pierde de vista el carácter perfectamente ficticio, pero no por ello menos válido de la literatura, detrás de la cual se halla lo que a él le interesa, el escritor, el hombre presa de los dolores de la creación, hecho que en sus orígenes solo le correspondía al creador por excelencia. El artista como demiurgo que se revela contra su fatal necesidad creadora, que permanece atado a las palabras, símbolo per se de la caducidad, para alcanzar una suerte de permanencia, de contacto más esencial con el ser. Pero en tanto hombres comunes y corrientes, ¿es posible escapar al inminente fracaso de todas nuestras adquisiciones y proyectos? ¿Seremos capaces de sacar algún género de lección de todos los errores que encumbran nuestro paso por la historia? ¿Llegaremos por fin a superar el fanatismo, el apetito de poder, el deseo de dominación, la necesidad de fe, el hechizo de certezas absolutas? Émile Cioran no es de los que proponen respuestas, juegos dialécticos o enigmas para intelectuales. Y si por momentos nos parece arbitrario y subjetivo en su enfoque y apreciaciones, es imposible, al leerlo, olvidarse, desentenderse, cerrar el libro sin sentirse intrínsecamente comprometido, alterado, hostigado, removido hasta el último rincón reticente a la reflexión, al despertar. ¿Y qué ocurre con el espíritu que despierta? Piensa, pues pensar es dejar de venerar, es rebelarse contra el misterio y proclamar su quiebra. Esther Seligson.